Una vez que tenemos los datos ya capturados de una encuesta, por ejemplo, lo que continúa es registrar y ordenarlos. También una forma de ordenar esta información es a través de tablas de frecuencias. Mi nombre es Carlos Arturo Flores y te voy a explicar cómo generar a partir de los datos en crudo eh, el ordenamiento de los datos y una tabla de frecuencias simple. ¿Estás listo? Vamos para allá entonces. Cuando hacemos un estudio estadístico para un problema determinado, normalmente los datos están revueltos y no se pueden analizar o interpretar en una primera fase, ¿sí? Por lo común, son un conjunto de datos que requieren un orden, ¿sí? Entonces, vamos a buscar la manera de organizarlos. Los datos puede organizarse, una forma de organizarse es a través de una tabla de frecuencias o una tabla de distribución de frecuencias simples. Es alguno de esos dos nombres, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es identificar si nuestros datos son de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Los de tipo cuantitativo son muy fáciles de organizar. ¿Por qué? Porque ya tienes números y los puedes generar una tabla de una manera muy simple como lo veremos más adelante. Sin embargo, me gustaría hacer énfasis en los de tipo cualitativo porque esos tienen un tratamiento más peculiar. ¿Ok? Cuando los datos son cualitativos, entonces podemos generar clases o categorías para poder contabilizarlos, ¿sí? Después, una vez que tienes ya identificadas las clases o categorías, que estas corresponden a las cualidades, valores o atributos de cada elemento, puedes efectuar una tabulación, ¿sí? Vamos a contabilizar los elementos que pertenecen a cada una de estas clases o categorías. Para llevar un orden y no omitir algún valor, vamos a asignar una columna, la primera, para la tabulación y vamos a colocar en ella la clase o marca o categoría, ¿ok? Y estas va a representar esa cualidad en particular del elemento que estamos trabajando. La segunda columna normalmente, o alguna de las columnas, va a contener la información de cuántos elementos con esa clase, categoría o función tiene. Así, la frecuencia es el número de elementos que contiene cada clase o categoría. ¿Ok? Esa es la segunda columna. Vamos a ver un ejemplo. Para esto vamos a imaginar que tenemos datos que corresponden al color de 79 automóviles que se encuentran en el estacionamiento de escuela preparatoria. Con ello vamos a construir una tabla de frecuencia simple. Entonces, imagina que vas caminando por el estacionamiento y vas anotando el color del carro que ves, ¿sí? De esta manera vas a generar una tabla parecida a la que te muestro aquí. Está todo revuelto, pero están todos los colores y de cada uno de los carros, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debemos construir primero una columna que tenga la clase, después vamos a tabular para ver cuántos hay de cada uno y por último vamos a obtener la frecuencia de cada una de las clases. Para esto es conveniente agarrar la tablita y empezar a marcar, puede ser con un marcador, en este caso de color verde, aquellos que sean al de color verde o aquellos que sean de color azul, por ejemplo. También podríamos marcar los que son de color beige, los de color rojo, gris, café, etcétera, ¿sí? De esta manera podemos identificar primero cuáles son los colores que estamos trabajando y de cuántos hay en cada uno de los colores para ir tabulando, ¿ok? Vamos a ir entonces a al primer paso. Entonces vamos a construir la primera columna donde vamos a colocar la clase. En este caso vamos a colocar cada uno de los colores que aparecen ahí. Tenemos 10 colores: el verde, el azul, el rojo, el gris, el café, el negro, el blanco, el beige, el vino y el naranja. ¿Ok? Entonces esos son los que vamos a colocar en la primera columna. En la segunda columna vamos a tabular y contabilizar cuántos hay de cada color, ¿sí? De esta manera es más fácil saber el total de ellos, ¿ok? Para la tercera columna vamos a colocar la frecuencia de la clase, ¿sí? Y vamos a ver cuántos, en este caso, cuántos palitos pusimos en cada uno de los colores. Para el verde, por ejemplo, ponemos 11. Para el azul 11, para el rojo 13, para el gris 8, etc. ¿Ok? Esta última columna se llama frecuencia absoluta y es la que vamos a estar trabajando a partir de ahora. Por lo tanto, hay que tener muy claro cuál es esta columna, la de frecuencia absoluta, perdón, y es la que nos dice cuántos elementos en total hay de cada color, ¿sale? En este caso.
¿ok? Es importante saber que la suma de todos los datos de la frecuencia absoluta debe coincidir con el total de los datos que estamos analizando, con el total de los datos, ¿sí? De esta manera verificamos que la frecuencia absoluta, que cada uno después de los valores de la frecuencia absoluta es correcta y representa a los elementos del color que estamos analizando en este caso. ¿De acuerdo? Está simple, ¿sí? Primero hacemos nuestra columna de la clase o categoría. Después tabulamos, que en este caso te estoy mostrando cómo hacerlo con palitos, ¿sí? Y por último hacemos nuestra columna de frecuencia absoluta. ¿Sale? ¿Quedó claro? Bien, entonces vamos al cuestionario. En este caso es una sola pregunta, está muy simple. ¿Cuáles son los pasos a seguir para construir una tabla de frecuencia simple? Son 3 pasos y hay que explicar brevemente qué es lo que se hace en cada uno. ¿De acuerdo? Recuerda tomar nota de tu pregunta y escribir tu respuesta. La misma tienes que colocar tu fecha y tus iniciales de cuándo hiciste esto. No se te olvide esto. ¿Vale? Muy bien. Pues por ahora esto es todo en este video. Mi nombre es Carlos Arturo Flores y continuaremos con este tema en clase.